Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría pedirles que se puedan poner de pie para poder tener una oración y poder dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado. Señor, nos has permitido llegar aquí a tu iglesia. Señor, después de tantos meses de no poder reunirnos, Señor, de manera corporativa, todos juntos, Señor, aquí en este lugar. Padre, has sido tú quien nos permites nuevamente reunirnos, Señor, para poder alabarte por medio de nuestros cantos, por medio de los himnos, Señor, por medio de nuestras ofrendas. Padre, también por medio de la lectura y exposición de tu palabra, Señor, podemos adorarte el día de hoy. Señor, en este tiempo que tu palabra, Señor, pueda ser clara a nosotros. Padre, ilumínanos y ayúdanos a poder comprender aquellas cosas, Señor, que están mal en nuestras vidas, que deben ser llevadas, Señor, por tu palabra. Como dice, todo pensamiento cautivo hacia ti, Padre, para que podamos, Señor, vivir una vida cristiana como debe ser, pero que honremos y glorifiquemos tu nombre en todo lo que hacemos. Padre, gracias por cada uno de los que están presentes. Señor, bendícelos. Señor, y usa tu palabra expuesta el día de hoy para nuestra edificación. Te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted tiene allí en su Biblia el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 hasta el 26. Y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Semanas atrás hemos estado estudiando un poco respecto al libro de Santiago. Estuvimos viendo casualmente los primeros versículos del 1 al 13, donde Santiago estaba exhortando a esta congregación y les decía, saben, hay parcialidad dentro de la congregación. Te puedes recordar, Santiago le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en la diáspora, es decir, que habían sido dispersas por causa de la persecución de Esteban. Y él les dice, Santiago, a ellos, este tipo de cosas, esta parcialidad no debe existir. Están emitiendo juicios por las apariencias externas. Es decir, ellos estaban juzgando, dice, si entraba alguien andrajoso a la iglesia y alguien bien vestido, decían, el que está bien vestido es bueno, pero el andrajoso es malo. Dice, ese tipo de cosas no deben existir. Y Santiago les dice, bueno, vamos a recordar un poco aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y Él los lleva a recordar lo que son las bienaventuranzas y les dice, bienaventurados aquellos, dice, los pobres en espíritu. Es lo que les recuerda Santiago a ellos. Y dice, porque el juicio que ustedes están teniendo con aquellos que tienen menos es un juicio nublado. Y dice, ¿saben por qué? Porque solamente hay un juez.
Solamente existe un juez verdadero y ese es Dios, quien nos ha salvado. Y Santiago termina esa porción y le recuerda los 10 mandamientos también y les dice: ¿cuántos mandamientos necesitas para hacerte culpable de haber violado la ley? Dice, el que viola un mandamiento, viola todos los mandamientos. Entramos entonces en lo que tenemos aquí en estos versículos del 14 en adelante y vemos lo primero es la necesidad de las obras en la vida del creyente. Y este tema que tenemos el día de hoy es un poco controversial y es posible que sea un poco incómodo para el tipo de congregaciones como las nuestras. Protestantes, evangélicos, nosotros creemos en la justificación solamente por la fe, por medio de la gracia y obra de Jesucristo, ¿cierto? Pero cuando nos hablan de obras, empezamos a incomodarnos porque pensamos que eso es solamente romanista, es decir, de una vez lo asociamos con la Iglesia Católica Romana. Pero cuando vemos el texto con detenimiento, esta porción del 14 al 26, podemos darnos cuenta de algunas cosas. Y lo primero es que las obras no tienen nada que ver con los romanistas. Lo segundo, y posiblemente lo esté pensando, no es contradictorio con la enseñanza de Pablo. Santiago no contradice a Pablo. Y lo tercero, las obras son importantes para nuestras vidas. Y voy a proceder a explicar eso. Entonces aquí Santiago va a empezar a detallar de una manera, como vimos las semanas anteriores, como una suposición. Y les dice, hermanos, si alguno entra, y dice aquí, empieza a dar el primer ejemplo. Dice, si algún hermano que no tiene vestimenta, o un hermano que no tiene alimento. Y lo primero entonces que aquí vemos que Santiago empieza a decir es aquellos que no tienen vestimenta. Y es importante notar esto aquí, para este tiempo, porque para este tiempo cultural, las personas solamente tenían una y los que tenían mucho podían tener 2 túnicas. El que tenía más de una túnica era una persona pudiente, una persona con recursos. El hecho de no tener una túnica o tener al menos una mostraba que era una persona común y corriente, porque el que no tenía ya estaba mostrando una suma necesidad. Eso estaba demostrando que si esta persona no tenía ni siquiera una túnica, no tenía absolutamente nada. El que tenía los recursos era vistoso. Por eso era tan llamativo la túnica de colores de José en el Antiguo Testamento. Todos los hermanos decían, mira, ve el favorito. Porque su túnica era costosa. El que no la tenía entonces, o solo una, mostraba que había algo que le faltaba, carencia de ello. Así que el no tenerla ya estaba demostrando su gran necesidad. Lo segundo que vemos acá es, estas personas no solamente tenían carencia de túnicas, dice, no tienen alimento, no tienen para el sustento diario. Y lo que Santiago aquí va argumentando, él dice, ellos vienen a ti. Tú que dices que eres discípulo de Cristo, dice, estas personas sin túnica, estas personas que tienen hambre, ¿cómo los has tratado? ¿Cómo han sido tratados ellos? Y el apóstol aquí va a meter el dedo en la llaga y les dicen, iglesia de la diáspora, vayan, sigan su camino. Muy bien, no tienes túnica, no tienes que comer, bueno, que el Señor te bendiga, shalom. Y lo despiden. Santiago les dice, y recordando un poco lo que hemos estudiado, Santiago los reprende a ellos y le dice a esta iglesia, dejen de ser hipócritas. ¿Por qué? Porque eran habladores. Si recuerda capítulo 1, dice, dejen de ser habladores y no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra.
Y es posible que ellos se estaban quejando de las viudas y huérfanos que ellos tenían que cuidar. Estaban emitiendo juicios contra aquellos que no tenían nada. Con los que andrajosos que entraban, se quejaban de ellos también. Y ahora Santiago añade esto y les dice, ¿qué pasó con los que no tienen túnica? ¿Qué pasó con los que no tienen alimento? ¿Los despides de esa manera? ¿Tú que dices que sigues a Jesús? El apóstol continúa y hace esta pregunta. O parafraseándolo, ¿de qué sirve que digas eso? ¿De qué sirve que digas que crees en Cristo y lo echas a un lado sabiendo la necesidad de tu hermano o de tu prójimo? ¿Cómo puedes estar tranquilo sabiendo que tu hermano, tu prójimo está padeciendo necesidad y no has hecho nada? ¿Sabe lo que Santiago dice? La fe sin obras es muerta. Aquí él no está hablando, a modo de paréntesis, pero dentro del tema, él no está hablando de obras para salvación. Él aquí está hablando del hecho de que son obras que demuestran aquella fe que se dice. ¿Okay? Si yo digo que yo creo en Cristo Jesús, yo debo manifestarlo, debo evidenciarlo. ¿Y de qué manera va a ser? Por medio de mis obras. Son dos aspectos diferentes que no deben ser confundidos. Y realmente el énfasis que hace Santiago es como el apóstol Pablo dice en Efesios 2, capítulo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y dice, para buenas obras. Hay una consecuencia en nuestra salvación, y es hacer buenas obras. Lo que aquí muestra la fe, y se tiene que producir buenas obras. Y eso es lo que Santiago le está diciendo a la diáspora. Santiago también va a contrastar entre fe y obras como un paquete y la fe y las obras una separada de la otra. El versículo 18 que dice, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago no está buscando, o este libro no es un tratado teológico, o no está buscando definir teología de una manera profunda, como lo hizo Pablo. Él está siendo puntual y está siendo práctico. Realmente podríamos ver lo que Pablo le dice a Tito, como hemos estado estudiando estos últimos días. Pablo le dice a Tito, en la epístola de Tito, evidentemente, capítulo 3, versículo 8. Que dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que para los que creen en Dios, procuren ¿qué cosa? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es decir, que Tito, y menciona es exactamente lo que dice Santiago, ese balance que debemos tener entre nuestra vida cristiana, lo que decimos que creemos, aquella doctrina que profesamos, aquella fe evidente, las obras. Nuestra fe tiene que producir obras. En este caso, como dices Pablo, nuestra doctrina produce obras. El autor aquí entonces, de vuelta en Santiago, está indagando cada vez más y más. Y les dice, estas personas tienen que ver lo que está mal. Y él les pregunta y les dice, muestra tu fe, hermano de la diáspora, muestra tu fe por tus obras, sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Ese es el punto aquí de Santiago. Y la pregunta es, ¿dices
que eres cristiano, ¿cierto? Realmente es la pregunta que está haciendo. Tú dices que eres cristiano, ¿cierto? Demuéstralo. Es el punto de Santiago. Hoy día vemos que las personas, y usted lo puede ver a su alrededor, dicen: yo soy cristiano, me conozco todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, tengo todo tipo de comentarios en mi casa, en todos los idiomas, conozco todas las confesiones, todos los catecismos, soy reformado, estudio teología, por eso soy un cristiano, ¿cierto? Bueno, el hecho de hacer todas estas cosas no es lo que lo hace cristiano. Hay muchos teólogos, son teólogos liberales, conocen la Biblia mejor que usted y yo y se van a ir al infierno porque no creen en Cristo. No muestran su fe por sus obras, pero son muy conocedores. Aquí el apóstol, aquí Santiago, su asunto es la vida práctica. Ese es su enfoque. Y usted y yo necesitamos ese balance. Necesitamos ver esa doctrina que nosotros profesamos y esa vida cristiana que sea evidente cada día. Déjame preguntarle lo siguiente. ¿Qué hace usted cuando se entera de la necesidad de algún hermano? Voy a estar orando por ti. Esa es la respuesta que por lo general decimos, en plural. Llega mi hermano y me dice: estoy pasando trabajo, lo perdí, voy a estar orando por ti. Pero a veces esa oración, o mejor dicho, decir voy a orar por ti, mi querido hermano, realmente es lo que está diciendo Santiago. Veo tu necesidad y te desecho. Porque si yo sé que un hermano perdió su trabajo, mis entrañas deben ser movidas para tratar de ayudar y decir: ¿en qué te puedo ayudar, mi querido hermano? ¿Qué puedo hacer por ti? Orar está bien, no digo que no. Pero nos hemos quedado acá, en las nubes, doctrinalmente, cuando nuestro corazón está frío como una lápida. Aquí, con lo que acabo de mencionar, no quiero que me malinterprete. No estoy hablando de paternalismo. No estoy hablando de hacerle la vida fácil a los demás. Eso es otro asunto. Aquí el hecho es poder ayudar, poder velar por aquellos que en ese momento están pasando necesidad. Cuando un hermano realmente se ha quedado sin trabajo o está pasando hambre. Otra cosa es que un hermano diga: no quiero trabajar y bueno, dame algo. Eso es otro asunto. Eso no es lo que dice el texto acá. Me estoy enfocando en cuando vemos la necesidad de los hermanos. Acá Santiago, entonces, volviendo al texto, se refiere bastante al hecho de que aquel que padece, aquel que está sufriendo porque no tiene lo esencial y básico para vivir. Y el punto aquí es, mi querido hermano, así como usted y yo hemos recibido misericordia y gracia de parte de nuestro Dios, nosotros debemos mostrar la misma gracia y misericordia hacia aquellos que nos rodean. Debemos demostrar eso mismo, tanto para nuestros hermanos, también para nuestro prójimo. Y Santiago en el versículo 19 pregunta lo siguiente. ¿Tú dices que crees en Dios? ¿Qué va a preguntar aquí? El punto crítico aquí es el siguiente. Santiago les dice: mi querido hermano de la diáspora, ¿tú crees que por el hecho que dices que crees en Dios, eso te salva? Obviamente, estoy hablando en el contexto de lo que dice Santiago, de mostrar la fe por las obras.
Santiago está preguntándole en ese mismo contexto y dice, ¿tú crees que por decir yo soy cristiano, yo me identifico con los del camino, ya tú realmente has sido redimido? Recuerde algo, Santiago está aquí hablando que debe mostrar externamente aquella obra que ha sucedido internamente. Y él va a usar el ejemplo de los demonios. Y él dice, ¿sabes? Los demonios no solamente saben que Dios existe, los demonios están a veces en la presencia de Dios, como cuando pasó en el libro de Job, que Dios dice que mandó a llamar a todos los seres, a todos los ángeles, y entre esos estaba Satanás. Y dice, ¿y de dónde vienes? Vengo de estar paseando por la tierra. Ellos saben de la realidad de Dios. Saben de la existencia de Dios, del Todopoderoso. Pero dice aquí que como ellos saben y creen que Dios existe, porque verdaderamente lo saben, dice que ellos tiemblan. El término griego que se usa allí es la palabra friso. Y esa palabra dice que ellos se estremecen aterrorizados por saber de la existencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Dice, los demonios creen y se estremecen del terror. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero los demonios también creen y friso, tiemblan, están aterrorizados. Pero tú dices que crees en Él. Con tus hechos lo niegas por la falta de reverencia y temor a Dios. ¿No le parece eso algo muy repetitivo? Cuando me refiero a repetitivo, no me refiero a redundante, sino a repetitivo que pasó en la antigüedad y nuevamente sucede. Es exactamente lo que pasa hoy día. Asisto a una iglesia reformada, somos de doctrina sana, somos lo mejor de lo mejor, algunos piensan, pero menospreciamos, descuidamos a los que nos rodean, ya sean hermanos o sea nuestro prójimo. Para Santiago, esto tiene un nombre. Y dice, una fe muerta. Dice, prácticamente eres un sepulcro. Lo único que está allí son los huesos. Está la tumba. ¿Por qué? Porque dice, porque la fe sin obras es fe muerta. No tiene la esencia. Como dice el versículo 26. Así como el alma, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ese es el énfasis que vemos del apóstol aquí. Y si todavía siento un poco de duda respecto a eso, acompáñame al libro de Romanos capítulo 28, Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto es bastante usado para desarrollar todos estos asuntos teológicos respecto a la elección, a la predestinación, y son muy conocidos en nuestro contexto. Pero el versículo no se queda en la primera parte. El versículo continúa y dice, para que todos aquellos, dice, que han sido escogidos, predestinados, dice, sean conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa ser conformados a la imagen de su Hijo? En palabras de Santiago, muestra tus obras. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo con usted y conmigo? Nos sacó de la mayor profundidad del pecado para limpiarnos,
para redimirnos y hacernos parte de su familia. Todos nosotros huérfanos, sin familia y sin esperanza. Y ahora, hermanos los unos con los otros, tener una familia todos juntos y ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿No le parece eso maravilloso, mi querido hermano? Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. No hay contradicción con las palabras de Pablo. Y es más, si yo tengo que añadir un poco más respecto a esto de ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y tampoco termina allí la frase. Dice versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, si nosotros somos verdaderamente creyentes, debemos evidenciar eso por la manera en que vivimos. No solamente vivir en santidad, sino también en ayudar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Uno de los frutos, el fruto del Espíritu Santo dice misericordia. Así como recibimos misericordia, debemos mostrar misericordia. De vuelta a Santiago. De versículo 20 al 26. Santiago va a seguir exhortando a estos hermanos y les va a decir cuál es esa fe verdadera, esa fe salvadora. Y él les va a dar dos ejemplos del Antiguo Testamento. El primero es Abraham y el segundo es Rahab. Vamos primero con Abraham, de versículo 20 al 23. ¿Quién es Abraham? Abraham dice allá en el libro de Génesis, no se llamaba Abraham, sino se llamaba Abram. Y dice que Dios se le aparece y le dice, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar, te voy a hacer una gran nación, vas a tener muchos hijos. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en ese momento? Ninguno. Él sale de su tierra y se va hacia otro lado. Dice, iba errante por allí. Con el pasar del tiempo, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitud, o de una multitud, o padre de muchos. Y él le dice, vas a tener un hijo. En la cronología vemos que Isaac es el hijo de la promesa. ¿Okay? Porque Isaac es un tipo de Cristo. Es el hijo de la promesa. Pero acompáñame a Génesis capítulo 22. Génesis 22:12. Y dice, no extiendas, aquí es en el momento donde él tenía que sacrificar a Isaac. Y Dios le dice aquí, o el ángel se le aparece, dice, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que, ¿qué? Que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice entonces que Abraham miró y había un carnero que estaba enredado y eso fue lo que él sacrificó en lugar de Isaac. ¿En qué entonces consiste esas obras de salvación, si podemos poner entre comillas, que Santiago está hablando por la cual Abraham fue justificado? Dice, Abraham fue justificado por sus obras. De la evidencia externa de lo que realmente sucedió
internamente. Génesis 20:12 dice, él tuvo temor de Dios. Dice, yo sé que tienes temor del Señor, porque no me rehusaste tu hijo. Ahí vemos la confianza y él lo demostró visiblemente. El libro de Hebreos, acompáñenme, capítulo 11. Este texto nos va a dar un poco más de luz. Dice versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo alguien sale sin saber hacia dónde va? Eso es algo inconcebible en nuestra mente el día de hoy, ¿cierto? Pero dice, Abraham salió sin saber hacia dónde iba, porque confió en aquel que le dijo, vas a ir a una tierra que es para ti y para tus hijos. Versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y viene un versículo maravilloso. Y dice versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esa? ¿Cuál es esa ciudad de la que el libro de Hebreos nos está hablando? Nos está hablando con más detalle aquí de las obras de Abraham, que confió en Dios. Fue evidente y dice, él confió en Dios. Él dio testimonio de esa vida. Y él estaba esperando la ciudad celestial. Esa misma que usted y yo conocemos como la Nueva Jerusalén, el cielo. Es la misma que el libro de Apocalipsis nos habla. Esa es la que estaba esperando Abraham. La verdadera tierra prometida a la cual todos nosotros solamente podemos entrar por medio de aquel Yeshua, que es el nombre de Josué, o Joshua, quien introdujo al pueblo. Pero vemos acá también que Abraham es nuestro ejemplo como el padre de la fe. ¿Vio que no hay contradicción entre lo que Pablo dice con Santiago? Tampoco está hablando de salvación por medio de las obras. El enfoque de Santiago es diferente. Segundo ejemplo de Santiago, Rahab. ¿Quién era Rahab? En el libro de Josué, capítulo 2, Dios le había dado el mandato a Josué que tenía que destruir totalmente la ciudad de Jericó y nadie podía sobrevivir. Es más, tenían que destruir toda la ciudad, tenían que quemarla y más nadie. Había una maldición sobre aquel que reconstruyera Jericó. Rahab era de esta ciudad y era una prostituta. ¿Pero qué hizo Rahab? Capítulo 2, versículos del 10 al 12 dice: hemos oído, hablando Rahab, que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ella conoce la cronología del Éxodo. Ella conoce a aquel Dios todopoderoso que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes del amorreo, los que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios. ¿De dónde dice? Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora viene la declaración de Rahab y dice: os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros. ¿Cuál es la misericordia que ella mostró?
Yo sé que vienen a destruir. Yo sé que Jericó va a desaparecer, como desapareció Egipto, como desapareció Og, como desapareció Sehón. Ese es el destino de Jericó. Pero dice, yo los rescaté, les he preservado su vida. Por favor, preserven mi vida y la de mi familia. Dice, misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis señal, una señal segura. Versículo 18 y 21 al 21 dice, he aquí cuando nosotros entremos a la tierra, es decir, empecemos a destruir todo, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de estas puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¿Qué le recuerda eso de poner algo rojo en la ventana o en las puertas? Es la cronología del Éxodo. Cuando dice que el ángel de Jehová iba a pasar e iba a matar todo primogénito, porque no confiaron en el Señor. Acá Dios le dijo a estos espías, ellos le dicen, pon ese cordón rojo, esa va a ser la señal de que nosotros vamos a salvar a tu familia. Mostró su fe por sus obras. Ella confió en que Dios la iba a salvar por medio de ella haber demostrado misericordia a aquellos que iban a destruir la ciudad. Nuevamente al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículo 31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente ¿con quiénes? Con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí está hablando claramente en Hebreos capítulo 11, donde se habla de la galería de aquellos hombres, como dicen los inclusivistas, y las mujeres, bueno, aquí hay una, y mujeres de la fe. Y dice, ella está aquí porque confió, dice, no pereció como los desobedientes. Nosotros vemos la salvación de una manera teórica. Esta es la justificación y damos una definición teológicamente correcta. Tenemos los conceptos, hacemos un bosquejo mental y punto tras punto, y todo encaja directamente en la Biblia. Pero hay algo que nos está fallando, hay algo de lo que estamos careciendo, y es cómo vivir la vida cristiana correctamente. Abraham y Rahab nos muestran que la salvación, bueno, nosotros hablamos de la salvación, en la mente de ellos pensaban en ser redimidos. La redención consiste en confiar en Dios, en demostrar que verdaderamente usted o yo o esta en la iglesia de la diáspora dice, confía en Dios. Y eso fue lo que Abraham y Rahab hicieron. Demostraron su fe por medio de sus obras. Concluyo brevemente. Pablo y Santiago, vimos que no hay contradicción entre ellos. Más bien están hablando de lo mismo, sino que cada uno con un enfoque diferente. Santiago, o el enfoque de Santiago, se muestra desde un enfoque de la vida práctica y nos da ejemplos. Ejemplos que debemos recordar, no solamente la gente de la diáspora, la iglesia en la diáspora, sino usted y yo. El primero es, dice Pablo en Gálatas, el padre Abraham, el padre de la fe. Y segundo, como dice el libro de Hebreos, la prostituta o la ramera Rahab. Eso es en términos humanos, ¿cierto? Ay,
La Biblia dice ramera, una palabra mala, a veces pueden decir los niños. Pero Rahab la ramera, como se describe en el libro de Hebreos, es para enfatizar cómo era su vida pecaminosa. Pero usted sabe quién fue Rahab. Ella fue la abuela del hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es ese hombre? El rey David. Y después, generaciones más adelante, cuando vamos a ver, dice, hijo de David, ten piedad de mí. Rahab confió tantas generaciones atrás y el Señor la honró y ella pudo ser parte del linaje de Cristo Jesús. La fe y las obras. Muy breve una aplicación. Allí mismo en Hebreos, mi querido hermano, nosotros pasamos mucho tipo de dificultades en este tiempo que hemos estado encerrados. Muchos han perdido sus trabajos, algunos han perdido sus negocios, algunos han perdido familiares, otros todavía están viviendo las secuelas si fueron infectados con el virus. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué hay en común entre Abraham y Rahab? Y es lo que usted y yo debemos aprender. La mirada de ellos estaba puesta hacia el futuro, en aquella ciudadanía que ambos iban a tener. En el caso de Abraham, dice, esperaba la ciudadanía celestial. En el caso de Rahab, ella pensaba, yo podré ser heredera con los israelitas. De una u otra manera, tendré algún plan. O el Señor, si tiene misericordia, tendrá plan conmigo para usarme por medio de su plan de redención. Y lo hizo. Es lo que usted y yo debemos hacer. Debemos confiar que lo que hacemos no es en vano. Por eso aquí dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ha creído usted en Cristo Jesús? Amén, si es así. Pero lo que vivimos ahora no se compara absolutamente nada de lo que vendrá en el futuro. Cielos nuevos, tierra nueva, cuerpos glorificados, no más dolor, no más sufrimiento. Pero mientras estemos aquí, nos toca seguir confiando en el Señor, como hizo Rahab, como hizo Abraham. Vamos a orar para terminar esta parte. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, expuesta en este tiempo. Señor, poder ver que nuestras vidas necesitan, Señor, ser más prácticas. Señor, no es que tener el conocimiento doctrinal o teológico es malo, sino que a veces podemos enfocarnos más en conceptos teóricos y olvidarnos de la vida práctica. Padre, ayúdanos, Señor, a poder tener ese balance en nuestras vidas, Señor, y honrar y glorificar tu nombre, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, Señor, y que tu palabra siga retumbando, Señor, en sus mentes y en sus corazones después de este tiempo. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.